Que el Señor les bendiga. Amén. Quiero bendecir a todos los que nos ven, a los que están hoy aquí. Hoy es un día muy lluvioso, muy tormentoso aquí en San José, Costa Rica. Así que doy gracias a Dios por los que están. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar un tema y voy a pedir que levante su mano derecha y ore, me bendiga, porque yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que el Espíritu Santo, que es el magisterio divino, está en este lugar para utilizar nuestra vida para bendecir a todo aquel que está aquí y todo el que escuche la enseñanza. Amén. En nuestro canal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy se llama Hijos de Luz. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, dice: y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Amén. Hijos de luz e hijos del día es la expresión del apóstol Pablo. En el lenguaje hebreo, la frase hijo de se usa para identificar lo que es característico de una persona. Ejemplo, Bernabé significa hijo de la consolación. Amén. Los creyentes que somos hijos de luz e hijos del día, debemos estar con una actitud despiertos, alertas y preparados. Amén. ¿Cómo es? Despiertos, alertas y preparados. Amén. Todo el que ha venido a Cristo es distinto al que no ha venido a Cristo, al que no es creyente. Hay una nueva vida en Cristo que es para imitar a Dios, imitar su amor, su pureza, su santidad, su benevolencia, imitar a Dios Padre. Amén. Amén. Y debemos entender que hay razones. Número 1, en Efesios capítulo 5, versículo 5, versión Biblia al día, dice: porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Señor, amén. No podemos participar de tales cosas, porque los que practican estas cosas no heredan el reino de Dios. Sí. Amén. Amén. Segunda razón, Efesios 5:6. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir que hay cosas que atraen el trato de Dios, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces quiero que entienda esto. Los que practican lo inmoral, lo impuro, o son avaros, que es idolatría, no tienen herencia en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice que para ellos
lo que hay es ira de Dios por causa de que son desobedientes. Ahora, si hablamos de personas desobedientes, quiere decir que saben que hay que obedecer. Porque desobediencia es saber lo bueno, pero no practicar. Ajá. Entonces el apóstol Pablo no está hablando ahí de los incrédulos. Está hablando de creyentes que son llamados a ser hijos de luz, hijos de Dios, pero por su forma de vida lo que atrae es la ira, porque en vez de ser hijos de luz son hijos de desobediencia. Amén. 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 Y la palabra dice claramente, viene en tiempo presente, no dice que vendrá en tiempo futuro. Entonces significa que es en el presente, que ya esa ira puede manifestarse. Nosotros vemos el cumplimiento profético de los dolores de parto de la mujer encinta en la alegoría de la profecía para Israel. Vemos enfermedades, terremotos, inundaciones, violencia, guerra, odio. Pero aún así, diga, aún así, Aún así, hay personas que viendo no quieren ver, oyendo no quieren oír, no quieren tener un corazón para comprometerse con Dios. Sí, Señor. Pablo dice que si somos hijos, hay un cambio radical que se ha operado en nosotros para que ese estilo de vida pecaminoso vaya muriendo. Amén. En Efesios 5:8 dice, porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinando qué es lo que agrada al Señor, no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que hacen en secreto, pero todas las cosas que se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. amén. Amén. Entonces, si yo entiendo bien esta palabra con la ayuda del Espíritu Santo, significa que el que anda como hijo de luz practica la bondad, la justicia y la verdad. Amén. Entonces, qué importante entender esto, porque el que practica, diga practica, Practica. se lo voy a volver a leer. Déjenme devolverme un poquito aquí. El que practica la inmoralidad, la impureza, el que es avaro, que es idolatría y que no hereda el reino de Dios, ese es el que necesita levantarse del sueño, diga del sueño. Del sueño. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. En otras palabras, no está hablando, repito, no está hablando para los perdidos en el mundo, está hablando para los impíos en la iglesia de Cristo. Amén. Sí, es fuerte, Sí. es fuerte, pero tiene que ser enseñado. Porque el mandato es, anden como hijos de luz. Amén. Amén. ¿Y cuándo es que andar como hijos de luz? Cuando se firme el tratado de paz, que ya se firmó. Efesios 5:8
porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Amén. Amén. Es que antes usted no era nacido de nuevo. Como creyentes somos distintos. Dios ha obrado en nosotros una transformación radical en el corazón. Es un cambio que comienza desde adentro, pero va hacia afuera. Inicia en nuestro ser interior, de ahí se manifiesta hacia afuera. Entonces, mis amados, con el respeto que ustedes y los que vean esta enseñanza se merecen, ser cristiano no es tan simple como algunos piensan. No es solamente tener un estilo de vida y dejar ciertas cosas y hacer otras cosas. Es un cambio extraordinario obrado en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Amén. Es un cambio radical. ¿Por qué? Porque es pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz. Pablo utiliza lo que éramos en otro tiempo y lo que somos ahora. Entonces, ¿qué éramos en el pasado? ¿Quiere que le diga? Estábamos muertos en delito y pecado. Estábamos rodeados de tinieblas. Diga, había tinieblas. Había tinieblas. Pero dentro de nosotros habitaban tinieblas. Habitaba la oscuridad. ¿La oscuridad de qué? De no tener la iluminación de la vida de Dios, que es Cristo. Ese es el problema del hombre y la humanidad sin Dios. Porque la humanidad sin Dios vive en un mundo de oscuridad. ¿Y sabe qué es lo peor? Me decía el Señor, que como tienen tinieblas dentro de ellos, carecen de la luz de Dios. Y esas tinieblas, diga tinieblas, que son densas, los llevan camino al infierno y a la condenación eterna, y para ellos está bien. Por eso que no solamente ir a predicar y con el respeto que merecen los que lo hacen, ir a decir 4 cosas a un lugar. No, hay que ir bajo la unción del Santo para que seamos una antorcha encendida, como cuando Juan Bautista predicaba. Dice el Evangelio que él era una antorcha encendida, y entonces la gente se arrepentía, aunque él le decía que eran una generación de víboras. Hoy en día los profetas enviados legítimamente por el Eterno hablan la palabra de exhortación y nadie los quiere recibir. Ajá. Luz y tinieblas. Diga, es lo que hay. Es lo que hay. O usted es luz o es tiniebla. Sí, Señor. Así de sencillo. Hay connotaciones de los dos, tanto en lo moral. Diga, lo moral Lo moral. es lo que se ve. Lo espiritual es lo que en el ámbito del espíritu el diablo ve. Intelectual es estar en las tinieblas, en ignorancia, sumidos en el error y la falsedad. La gente sin Dios está en una patente oscuridad. Efesios 4:17. Pues digo y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis
como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Vuelvo a ver a alguien y dígale, la capacidad de razonar equilibradamente que el pecado dañó en los hombres y mujeres sin Dios es restaurada cuando nacimos de nuevo. Y como hijos y hijas de Dios podemos discernir lo que realmente importa en la vida. Porque el que está en tinieblas y su mente está llena de tinieblas, vive en el error. Diga, en el error de creer que en su autosuficiencia e independencia de Dios logrará una vida plena. Vive en ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De la realidad espiritual que lo rodea. Ignorancia de que el vacío que busca llenar con otras cosas como el sexo, el pecado, el alcohol, la droga, el dinero, lo material, hablo del hombre sin Dios, vive en oscuridad de entender que ese vacío solamente Dios lo puede llenar. Amén. Diga, tiene carencia de Dios. Y como resultado su vida se llena de inmoralidad, de inmundicia, de avaricia. Diga, así vive el mundo sin Dios. Lo segundo, moral. Diga, vivir en tinieblas es vivir moralmente amando el pecado. Proverbios 19:2. El alma sin ciencia no es buena. Aquel que se apresura con los pies peca. Debemos entender que la aplicación aquí de ciencia es entendimiento en la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Pero el que vive sin ciencia, sin luz de Dios, se apresura y peca. Diga, la ignorancia no es una virtud. Algunas personas piensan que para hacerse creyente hay que ser estúpido. La ignorancia no es una virtud, es una maldición que lleva al hombre sin Dios a la condenación eterna. Pero lo más tremendo es la ignorancia del impío. ¿Quién es el impío? El que un día nació de nuevo, el que aceptó a Cristo y comenzó el proceso de cambio, pero no perseveró y volvió atrás. El que vive a su forma y no a la manera de Dios, entendiendo que en la forma que vive no agrada a Dios. Por eso el impío es un ignorante, porque ignora la verdad. Y cuando el Espíritu de Dios lo redarguye, se resiste. No quiere conocer a Dios. No quiere conocer los caminos de Dios. Y cuando una persona es así, entonces será presa fácil del error, del engaño y la falsedad. Es donde caen en los extremos de la gracia, en los extremos del judaísmo, en los extremos de la prosperidad o la doctrina monetaria. Es cuando se cae en el extremo. El impío está ciego porque él quiere y le gusta vivir en oscuridad. Lo que el impío no entiende, mis amados, es que se dirige tranquilamente al infierno y lo acepta.
Porque aunque la ira de Dios no se le manifiesta como un rayo, va caminando a la perdición. Es por eso que al impío hay que hablarle claro. Hablaba yo con una joven profeta el otro día y me decía: profeta Ale, ¿usted qué opina de esto y esto? Y yo le dije: a cómo está el asunto, hija, ya no hay que perfumar, ya no hay que adornar. La verdad hay que hablarla. Amén. Le guste a quien le guste, le parezca a quien le parezca, al fin y al cabo nuestro compromiso es con aquel que nos llamó y nos salvó y que es nuestro Señor. Sí, Señor, amén. Por eso, muchos impíos rechazan el Evangelio. Ellos quieren la salvación, pero no quieren vivir conforme lo dicta el Evangelio. En 2 de Corintios 4, verso 3 dice: y si todavía nuestro Evangelio está velado, oculto, para los que se pierden, está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios por todo lo que andan predicando, testificando. Pero necesitamos, repito, necesitamos ser encendidos como Juan el Bautista para pregonar el Evangelio del Reino. Amén. Porque los incrédulos en el mundo están con su entendimiento oscuro, ciegos. Amén. Amén. Pero el Evangelio tiene el poder de resplandecer Amén. la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Gloria a Dios. Está en tinieblas, vive en el pecado, vive en el error, en la ignorancia, y vive en un estado de miseria espiritual. Vuelva a ver a su hermano, dígale: así estaba usted antes de venir a Cristo. Así es. En ese tiempo, dice Pablo, eras tinieblas. Vuelva a ver a su hermano y dígale: eras un tinieblas. Pero vino un cambio extraordinario y se operó en nosotros. Y Pablo dice que ahora somos luz en el Señor. Amén. Que no lo digo yo, Amén. lo dice Pablo. Amén. Eso significa la ignorancia siendo reemplazada por el conocimiento revelado. El error siendo reemplazado por el poder de la verdad de Dios. La miseria reemplazada por el gozo y la alegría de la salvación. Nuestro entendimiento es iluminado, nuestros ojos han sido abiertos, nuestro corazón está siendo transformado de tal manera que no solo tenemos luz, sino que somos llamados a llegar a ser luz. Amén. Antes éramos tinieblas, pero el Señor nos ha llamado a ser la luz en Él. Gloria a Dios. No es que ahora usted es más inteligente de lo que era antes, todavía tiene las mismas carillas. Lo que pasa es que usted ahora está en Cristo y Él dijo que Él era la luz del mundo. Amén. Amén. Y por causa de Él es un hecho de que al estar en Él, en Cristo, ahora somos luz de Cristo. Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy
la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fuera de él solo hay tinieblas y oscuridad, porque él y solo él es la luz del mundo. Pero cuando estamos en él, entonces él nos ilumina. El Espíritu del Hijo, Cristo, que está en nosotros, puede iluminar a otros. Amén. Amén. Por eso aquellos que le siguen no solo andarán en luz, sino que tendrán la luz de la vida, viviendo en ellos y alumbrando a otros. Decía el evangelista Billy Graham: si usted no es capaz de evangelizar a alguien y ganarlo para el reino de Dios, yo pondría en duda su salvación. Santo. Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sitiada sobre un monte no se puede ocultar. Aunque el mundo desprecie a los creyentes, hijos de Dios, a los cristianos, y los considere personas locas, insignificantes, extremistas, ellos, o más bien nosotros, somos las únicas personas que poseen la luz verdadera. Gloria a Dios. Es por estar en Cristo, es virtud de nuestro Dios habernos concedido la salvación en Cristo y habernos unido a Cristo para que ahora seamos la luz en el Señor y alumbremos a otro. ¿Cuántos han visto la luciérnaga? Amén. La luciérnaga prende una luz, pero esa luz no tiene el poder de cambiar a nadie. Hay muchas luciérnagas sentadas en las iglesias que no cambian a nadie. Porque si no fuese por él, yo estaría en oscuridad y lleno de tinieblas, en ignorancia, en la desgracia de vida que viví antes que él llegara a mí, sin propósito, sin dirección, sin sentido. Pero ¿sabe una cosa? Yo y usted que está aquí hemos sido perdonados. Amén. A usted lo perdonaron, lo regeneraron, lo justificaron, lo santificaron, lo adoptaron en la familia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y tu felicidad no depende ahora de ninguna circunstancia que te rodee. Porque somos movidos por la fe, Amén. no por lo que se ve. Amén. Por eso los pagos están, la sanidad está, la libertad está, las respuestas están. Porque toda circunstancia adversa que venga solo es una prueba de nuestra fe. Amén. Es por eso que cuando tomamos una decisión no es a la ligera, sino parida en el cuarto de oración. Sí, Señor, así es. Amén. Amén. Y basada en la palabra de Dios. Ahora estamos en luz. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces quiere decir que alguien que no está anunciando nada, no está viviendo en el calificativo que da la palabra. Un linaje escogido, Ajá. un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo que le pertenece a Dios.
Un linaje escogido, usted no es cualquier cosa. Usted tiene el linaje del reino de Dios. Amén. Pero ese linaje conlleva la responsabilidad de ser un sacerdocio santo. Señora. Y el entendimiento de que usted no se manda. Dios es el que te manda. Entonces imagínense un montón de gente, luciérnagas, que no iluminan a nadie, que no anuncian a nadie nada. Más bien están llenos de depresión, de estrés, de chiripioca. Todas las obras de la carne se le vienen manifestando. No. Usted antes era tiniebla, pero ahora es luz. Amén. Compórtese como lo que se supone que es. Señor. ¿Por qué? Porque va a ser evidente en nuestras vidas de que está lleno usted. Si está lleno de chiripior, que tiniebla se le va a manifestar. Si está lleno de luz, se le va a manifestar. Pablo deseaba para los efesios que ellos avancen hacia la madurez espiritual en el camino de la santidad. Eso mismo deseo yo para ustedes que están aquí. Amén. Y los que ven esta transmisión. Andar como hijos de luz significa vivir ante los ojos de Dios sin esconder nada. Señor. Transparente, porque Dios conoce el pensamiento y la intención del corazón. Es relativamente fácil esconder algo de otra gente, porque ellos no pueden ver tu corazón ni tu mente, pero de Dios no puedes esconder. Ajá. Por eso Hebreos 4, verso 13 dice: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante sus ojos. Ojos de aquel a quien todos tendremos que dar cuenta. La luz de Dios produce fruto, pero la luz también expone lo que está mal. Porque la luz revela la verdad y expone el verdadero carácter de las cosas. Esto explica por qué el perdido se mantiene alejado de la iglesia y no quiere saber nada de la palabra de Dios. El impío tiene 1000 razones, excusas baratas para justificar su impiedad. Ay, es que estuve en una iglesia y un pastor me hizo daño, caí en adulterio, bebí, me drogué, siento que eso no es para mí. Él tiene muchas cosas para justificar la vida que vive. La luz de Dios revela su verdadero carácter y la exposición no le es muy favorable. Cuando nosotros los creyentes andamos en la luz, oiga lo que le voy a decir porque esto es fuerte, pero cuando un verdadero creyente anda en la luz de Cristo, él se va a rehusar tener comunión con cualquier tipo de oscuridad o tinieblas. ¿Por qué? Porque si la luz llega, expone la oscuridad del pecado, tal como realmente es. Entonces no es que seamos espiritualoides o superespíritus, como dicen algunos, es que la santidad de Dios aborrece el pecado. Entonces la luz llega al pecador, aún al impío, que es un creyente caído, para iluminar.
para mostrarle el amor, la bondad, la misericordia de Dios, pero la verdad. Si queremos mostrar solo misericordia y amor y ocultamos la verdad, no estamos haciendo el trabajo correctamente. Cuando Jesús perdonaba a los pecadores, les decía, no pequen más. No sea que algo peor les suceda. Hoy en día, desde algunos altares, para tener un montón de impíos sentados ahí, no quieren anunciar la verdad del Evangelio. Pues yo le voy a decir algo fuerte, quiero oír algo fuerte. Romanos 13, verso 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechen las obras de las tinieblas y vístase con las armas de la luz. ¿Verdad que ahí nos dice que es Dios que va a mandar una unción que pudre ahí las obras de las tinieblas? No, porque las obras de las tinieblas es las que hacemos cuando sabemos que está mal y no nos importa. Entonces está el perdido, diga el perdido, el hijo del diablo. Está el impío, que se fue al mundo y que justifica su mediocridad echándole la culpa a todo el mundo. No entendiendo que Él dará cuenta por su vida, nada más. Diga, pero hay otro tipo de impío, que es el que vive metido en la iglesia y que no desecha las obras de las tinieblas como el chisme, la mentira. Le encanta hablar del prójimo. Le encanta sentirse juez y juzgar lo que no entiende. Usted no puede juzgar al que predica o al que adora, usted no lo hace. Usted no puede juzgar al que evangeliza, si usted nunca ha evangelizado, no le ha ganado ni solo. ¿Cuánto entienden lo que le estoy diciendo? Amén. Mis amados, con mi corazón, es tiempo de desechar las obras de tinieblas que veamos en nuestra vida. Amén. Porque todavía hay cosas en nosotros, y no se haga el superespíritu, que tenemos que desechar, que tenemos que sacar. Entonces dice, deseche y vístase. Deseche las tinieblas. Como cuando se pone a hablar como antes. Caminar como antes, parece la pantera rosa. Mis amados, nosotros tenemos un poder que no entendemos. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Amén. El Espíritu de Cristo, el Hijo, está en nosotros. Somos el templo de Dios vivo, el tabernáculo de Dios. Amén. No podemos seguir con cosas en nuestro atrio. Necesitamos que llegue el Señor y saque esas obras de tinieblas, como sacó de fuera del templo, en los atrios, a los que vendían aquellas cosas que no agradaban a Dios. Dice el verso 13, y andemos decentemente como de día, no en orgías, ni borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias o deseos de la carne. Fuerte es esta palabra. Segunda de Corintios 7:1. Por tanto, amados, ¿cuántos son amados por Dios? Amén. Y amadas por Dios aquí. Amén. Teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra vez dice que es usted el que se limpia. Recuerde que perfeccionarse en la santidad es sencillamente apartarse de aquellas cosas y personas que usted sabe que no es de bendición. Y aquí hay algo importante. ¿Cuáles son las promesas? La venida del Señor, el reino, el arrebatamiento de la iglesia. Pero antes de eso, el último avivamiento. Pero antes de eso, la llenura en el Espíritu Santo. Pero antes de eso, una vida en oración y comunión con el Padre. Pero antes de eso, el conocimiento por la palabra que se revela a nuestro corazón, dándonos victoria en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y dice, inmundicia de carne. Son los pecados que tienen que ver con la carne. Amén. Pecados de índole sexual, que Pablo es muy explícito. Pecados de los ojos, de la codicia, la vanagloria de la vida. Pero dice que también hay inmundicia de espíritu. ¿Por qué? Porque cuando alguien insiste en pecar, su espíritu dentro de él no puede funcionar plenamente. Te pongo un ejemplo. Alguien que tenga un don para profetizar, pero como en su humanidad miente, cuando el Espíritu quiere que él profetice, el Espíritu Santo, él se ve cohibido a hablar porque sabe que hay pecado en su boca. Entonces, esa inmundicia no lo frena totalmente, pero sí lo retiene. Porque aunque Dios quiera usarnos, Él no nos obliga, Él nos hace sentir y nos direcciona para usarnos. Entonces, una inmundicia de espíritu es tener una doble vida. En la iglesia soy una cosa, pero fuera de la iglesia transforme, soy otra. No, aquí dice que tenemos que ser perfeccionados en la santidad. Y esa santidad es por el temor de Dios. Y el temor de Dios es el temor reverente. Tener la conciencia de que el Espíritu de Dios está con nosotros 24/7. Amén. Entonces Pablo está haciendo un llamado a la santidad, en donde usted y yo debemos de estar. Colosenses capítulo 3, verso 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Me gusta como lo dice la traducción viviente. Primera de Corintios 6:18. Este es un consejo para usted. Amén. Huir de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Qué fuerte. Porque hay lugares que no podemos llamar la iglesia, donde ya les dan como licencia
de que experimente. Y eso no está muy largo. Está en este país. Pero me pregunta dónde es para ir, porque la responsabilidad del hijo es la lucha contra el pecado. La Biblia nos enseña al mismo tiempo que este esfuerzo y lucha sería en vano sin la obra y el poder del Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Diga, sin el Espíritu Santo no se puede. No se puede. Levante su mano y diga, gracias Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Filipenses 2, verso 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero Pablo sabía que ellos se conducían delante de él de una forma correcta, espiritual, moral, de entrega, de santidad. Pero Pablo tenía también la certeza de que aunque él no estuviera, ellos se iban a comportar de la misma manera. Mucha gente se comporta delante de su líder o su pastor o el profeta o el apóstol o quien sea de una forma, pero donde él cree que nadie lo ve, se comporta de otra forma. Usted tiene que ocuparse de su salvación con temor y temblor de Dios todo el tiempo, porque es su salvación. Porque usted no puede convertirse en este tiempo en un hijo que está en tinieblas, que está de noche. Usted tiene que ser un hijo que anda en la luz y que conoce el día, el tiempo que estamos viviendo. Usted tiene que ocuparse de la salvación suya. Amén. Y sigue diciendo, porque Dios es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Ve? De parte de Dios, Él enviará al Espíritu Santo para que te ponga la dirección, el sentir de lo que tienes que hacer. Pero es tu decisión. Sí, Señor. Si no fuese por la obra del maravilloso Espíritu Santo en nosotros, no pudiéramos avanzar. Pero quiere que le diga una cosa, hay un llamado a avanzar a una mayor santidad para cada uno de ustedes y nosotros. En Efesios 5, verso 9 dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. El que anda como hijo de luz practicará entonces esto. ¿Qué va a practicar? ¿Qué va a practicar? Ya se lo voy a volver a leer. Verso 8. Porque antes eras tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y dice el verso 10, ¿verdad qué fuerte? Examinándolo, que es lo que agrada a Dios. Usted tiene que examinarse, no es que va a estar examinando a su vecino, no. Usted tiene que examinarse a usted, a ver si usted está viviendo en bondad, justicia y verdad. Así como la luz es evidente en medio de las tinieblas, así debe ser evidente en nuestro diario vivir la luz del Señor. Nosotros somos luz y la luz no necesita ser anunciada cuando llega, porque todos la ven. Diga, a usted se le ve si es luz o tinieblas. A usted se le ve si está lleno de Dios o lleno de otra cosa. Diga, el mundo
está en tinieblas. Está en tinieblas. Dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero en medio de eso, la luz de Sion nacerá. Amén. Entonces significa que somos la luz de Sion. Somos la luz en el Señor. Pablo deja 3 características que harán evidencia de que usted es un hijo de luz. Eso para que usted se examine. Bondad, justicia y verdad son frutos de la verdadera luz. Lo que dicen ser hijos de luz y no las manifiestan es porque están en la carne. Bondad, diga bondad. Bondad. Es toda excelencia moral que busca el bien del otro sin importar el costo. Hay cosas que no son malas, pero parecen malas y que no se deben hacer porque tenemos que ser luz hasta el último detalle. En Efesios 4:31 se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. La malicia es el vicio opuesto a la virtud. Los creyentes deben ser conocidos por su bondad, el interés y el bienestar de otros. En 1 Tesalonicenses 5:15 dice: mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Así, Gálatas 6:10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Entonces significa que la bondad debe delatar a un creyente, a un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Si tú eres luz, no debe dar un letrero diciendo que usted es luz, porque se le va a ver. Lo segundo es la justicia. ¿Qué es la justicia? Es dar a Dios y a los hombres lo que es correcto, lo que es debido. Un justo no es un menso. Un justo es alguien que sabe devolver a cada uno, a Dios y a los hombres, lo correcto. El concepto de justicia se encuentra íntimamente asociado a la ley moral de Dios. Es vivir con el estándar de esa ley y todas sus implicaciones. También tiene que ver con la relación con Dios y la manera como se vive. Porque los creyentes verdaderos tendrán hechos justos en su relación con Dios. Entonces deben de vivir justamente. En esto usted tiene que ser cuidadoso, porque no todos los creyentes son justos. Y hay personas que se quieren abusar de la justicia de otro. Es por eso que los que tienen negocios dicen que no les gusta, y son cristianos, no les gusta contratar cristianos, porque el cristiano, con la historia de que somos hermanos, no quiere rendir responsablemente con el trabajo. Es por eso que a algunos creyentes no les gusta hacer negocios con creyentes, porque siempre se quieren abusar. Un verdadero creyente que es luz pagará lo correcto. ¿Se acuerda cuando David quería un terreno para ofrendárselo al Señor? Y entonces vino el dueño del terreno y le dijo, David, yo te lo doy, no es para el Señor, yo te lo doy. Y David se volvió y le dijo al hombre, no le daré al Señor algo que no me cueste nada, algo que no sea justo. ¿Por qué? Porque era injusto que aquel hombre se quedara sin el terreno y se quedara sin el dinero para poder comprar otro terreno. Entonces, cuando usted haga negocios con creyentes, discierna, porque la cosa tiene que salir correcta. No puede entender usted el sentido de que abusaron de usted, o por el contrario, de que usted se lo llevó entre las patas,
como decimos en Tiquicia. Porque tristemente eso se da mucho. Sí. El vivir entonces con el estándar de esa ley y todas sus implicaciones también tiene que ver con una relación real, íntima con Dios, en la manera en que se vive. En 1 de Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo lo que Él hace es justicia. Todo el que hace justicia es nacido de Él, dice esta traducción. Entonces por ahí, cuando hay un hermanito medio que no ha nacido, va a querer tomar ventaja y llevarse entre las patas a todo el mundo. Punto 3. La verdad se manifiesta en la honestidad, en la confianza, en la integridad de un creyente, hijo de luz. El creyente no vive una vida doble, porque lo convertiría en un hipócrita, engañoso, que está en tinieblas. Miqueas 6:8: Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno, y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente ante tu Dios. Esta trilogía de frutos, de relacionarnos con otros, muestra la forma de ser. Entonces, la bondad tiene que ver con la forma en que nos vamos a relacionar con los otros. La justicia tiene que ver con nuestra relación con Dios y cómo obedecemos su ley, su palabra, que se refleja en nuestra forma de vivir y carácter. Y la verdad enfatiza nuestra integridad, transparencia, honestidad y sinceridad ante Dios. Pongámonos sobre nuestros pies. ¿Cuántos aprendieron? Amén. ¿Cuántos aprendieron? Amén. Levante sus manos. Que quiero declarar esta palabra sobre usted. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando Jesús dijo eso, lo dijo para que sus discípulos entendieran que Él no iba a ser movido por ninguna circunstancia adversa, que Él iba a ser movido por la voluntad de Dios. De igual manera, usted y yo hemos nacido por el Espíritu a través de la obra del Calvario, pero también fuimos enviados del cielo para cumplir un propósito en esta vida, para hacernos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, que es el que nos llamó, el que nos salvó a través de Cristo, el que nos llenó con su Espíritu Santo. Y nosotros debemos ser seguidores en esta vida presente, para que el Espíritu Santo nos imparta la ayuda, el consuelo, la fuerza, la unción que necesitamos para que logremos ser, vivir y manifestar esa luz de Dios que está en nosotros. Levante sus manos, porque yo declaro en el uso legal de la autoridad que hay en el nombre de Cristo el Señor, que ustedes son hijos de la luz, son hijos del día y no están en tinieblas, no son hijos de las tinieblas, que ustedes lograrán alcanzar ese nivel que es necesario en este tiempo, en esta transición de 2025 a 2026, que sea el tiempo en que más alumbres a los que están perdidos. Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, para su gloria
y para su honra. Recíbalo en el nombre de Jesús. Amén y amén.